enfocamos esta diversidad, puede ser de conservación, de preservación, de explotación o de uso de estos recursos, de restauración o de protección. O sea, hay varios aspectos que se pueden considerar. Pues tomando en cuenta estos enfoques, los recursos naturales están o cruzan varias áreas de especialidad donde muy probablemente muchos de ustedes se desarrollan, ¿no? Como son el ordenamiento territorial, la prevención de desastres, la planificación urbana, el desarrollo de infraestructura, todo lo que tiene que ver con las actividades productivas para la producción de alimentos, o el manejo del agua, que tiene que ver también con un tema pues, significativo para todo el mundo, así como la extracción y generación de energía, y pues sin olvidar todo lo que tiene que ver con la preservación y conservación del patrimonio y las especies. La región de Centroamérica es muy rica en estos recursos, y bueno, estos son solamente algunos de los temas troncales que definen pues una serie de políticas en el momento de aplicar pues las diferentes tecnologías geoespaciales para pues tomar mejores decisiones en cada uno de estos rubros. Para esto, el tema de este webinar es aplicaciones geoespaciales y flujos de trabajo. O sea, vamos digamos que a tocar inicialmente o de manera básica cuáles son las diferentes aplicaciones geoespaciales y de qué manera se pueden integrar diferentes flujos de trabajo para enfocarnos a un cierto objetivo. En este caso, estos flujos de trabajo son más genéricos que se pueden adecuar, pues dependiendo si vamos a hacer un análisis de riesgos o vamos a determinar zonas protegidas o vamos a establecer un estudio de impacto. Pueden haber varios aspectos ahí, pero hay una base, hay una serie de elementos troncales que pues es importante tomar en consideración y que son de los que vamos a platicar el día de hoy. Las aplicaciones, o digamos que las aplicaciones finales, los usos a los cuales podemos enfocarnos hacia el manejo de recursos naturales, como veíamos en las láminas anteriores, son muy extensos. Y bueno, no solo tienen que ver con el área natural específicamente, sino que muchos tienen que ver con la interacción con el desarrollo urbano, con la explotación de recursos, como el petróleo, los minerales, la distribución del agua. O sea, todo está cruzado de manera transversal por los recursos naturales. Y bueno, en Hexagon, nuestras aplicaciones geoespaciales están orientadas para crear un flujo de trabajo integrado que permita a las diferentes entidades o los diferentes usuarios tomar un conjunto de datos que son adquiridos por diferentes sensores y poder generar un flujo de trabajo de procesamiento de esta información, que es en lo que nos vamos a enfocar el día de hoy. En los flujos de trabajo ya específicamente, podemos identificar tres grandes rubros, ¿sí? Digamos, de inicio. Tenemos lo que se conoce como una cartografía básica. Esta varía dependiendo de los diferentes países. Vamos a tener ahí un rango de escala donde ya tenemos una cierta disponibilidad de información que por lo general está en un rango de escala de 1 a 100,000 a 1 millón. ¿Sí? O sea, por lo general es con la que representamos todo el país y tenemos información topográfica, básicamente. Hay una serie, yo le llamo de datos colaterales, que son
necesarios siempre que hablamos de cualquier tipo de aplicación de recursos naturales o del medio ambiente. Y estos son los datos de geomorfología, los suelos, la hidrología, las pendientes, los usos del suelo, toda la conformación del drenaje en el terreno, y pueden haber otras dependiendo del nivel de detalle o de la aplicación que estemos trabajando. Esta es lo que se llama información espacial especializada, y para poder explotarla en el nivel que se requiere, pues estamos hablando que necesitamos ver un nivel de detalle a una escala entre unos 20.000 y unos 50.000 aproximadamente. Y hay una serie de datos especiales, que estos ya son prácticamente el dato fino de la ejecución de algún proyecto o de algún estudio, que pues son datos que se colectan en campo directamente o que se obtienen a través de diferentes estudios muy detallados, cuyas escalas pueden estar entre 1.000 o 10.000. Toda esta información se incorpora en una serie de herramientas o de aplicaciones que permiten integrar estos datos o derivar nueva información de estos datos. Por ejemplo, a partir de la cartografía básica podemos tener las curvas de nivel, escala unos 50.000 de algún país, y bueno, a través de una herramienta de procesamiento podemos derivar el modelo de elevación digital y derivar de este modelo de elevación digital el mapa de pendientes. Entonces ahí ya tenemos un pequeño flujo de trabajo para generar un dato colateral. O si necesitamos información de un bosque con mucho detalle, se pueden tomar fotografías aéreas, generar un modelo estereoscópico y generar una nube de puntos para ver cuál es la conformación detallada de esa zona boscosa. Y bueno, después, aquí terminamos con un gran conjunto de datos. Y conforme vamos integrando todas estas informaciones, pues vamos armando un servidor geoespacial o un catálogo de datos geoespaciales, y pues necesitamos una serie de aplicaciones que nos permitan explotar esa información a nivel de usuario final con herramientas muy diversas, con web browsers o con dispositivos móviles. Entonces, en estos dos aspectos, pues tenemos todas las herramientas que nos permiten hacer el análisis, procesamiento, visualización, consulta de información, digamos a nivel muy especializado, y tenemos aquellas aplicaciones que nos permiten difundir esa información de una manera práctica, eficiente y accesible. El flujo de trabajo general, ¿sí? Vamos a ver una serie de flujos de trabajo un poco más detallados, un momento más. El flujo de trabajo general en los diferentes proyectos es, tenemos una serie de sensores que pueden ser satelitales, aerotransportados o terrestres, que adquieren la información. Esta información pueden ser imágenes o nubes de puntos. Esta información se integra o se puede integrar dentro de un catálogo de información para poder identificar dónde están nuestras fotografías, en qué fecha se tomaron, con qué características, a qué escala, a qué altura de vuelo, o si se trata de una imagen, de qué sensor, de qué fecha, con qué cobertura de nubes, con qué cobertura de área, etcétera. O sea, toda una serie de metadatos descriptivos de la información. Pues esta información pasa a las áreas de análisis especializado. Si se trata de una imagen multiespectral, pues se hacen diferentes procesos de clasificación multiespectral o de identificación espectral de elementos, y a partir de este análisis se van generando una serie de productos o de resultados. Estos resultados pueden ser integrados en un geoportal y de aquí pues tener una retroalimentación.
y llegar de aquí hasta los dispositivos móviles. Este es todo el flujo de trabajo, digamos, óptimo, ideal en uso de información geoespacial. Al momento de que hablamos de trabajar con información geoespacial de esta manera, pues tenemos que empezar desde el proceso de adquisición de las imágenes. Actualmente hay una enorme variedad de sensores. Aquí estoy resumiendo los más significativos, ¿sí? Desde que empezó el programa Landsat, que se llamaba ERTS-1 en los 70s, su principal enfoque fue hacia el monitoreo e inventario de los recursos naturales. Esa fue una de las principales razones para iniciar ese programa, ¿no? Y de ahí pues, se han derivado con el tiempo, con diferentes nacionalidades, una gran diversidad de sensores, y actualmente tenemos imágenes con diferentes rangos de resolución y de precisión. Y bueno, al momento de que vamos a derivar información de estas imágenes, es importante saber cuáles son las características de estas imágenes. Los datos también se pueden derivar de sensores aerotransportados, en avión, en helicóptero o en vehículos no tripulados, que son, pues también están teniendo cada vez más y más uso en todos nuestros países. Y bueno, también pueden ser sensores terrestres. En términos generales, la información que se deriva a partir de estos datos, junto con la información que ya existe, pues es muy diversa. Estamos hablando de datos de magnetometría, por ejemplo, nubes de puntos, pares estereoscópicos que nos permiten interpretar información de forma, digamos, no plana, nos permite tener una visión tridimensional del entorno, datos vectoriales, datos de elevaciones, todo lo que ya exista en términos de mapas vectoriales o editados, imágenes de radar, imágenes hiperespectrales, multiespectrales, y pues todas las fotografías de alta resolución que ya se pueden adquirir con los sistemas tradicionales o con los sistemas no tripulados. ¿Qué necesitamos hacer con estos datos? Necesitamos crear nueva información, necesitamos hacer diferentes procesos de análisis, de visualización, necesitamos realzar estos datos para poder identificar los elementos que nos interesan, ¿no? Por ejemplo, si tengo una imagen hiperespectral, pues puedo identificar cierto tipo de materiales o de minerales que no podría ver en una imagen, fotográfica o incluso en una imagen multiespectral. Estos datos pues, vienen con una cierta precisión y un cierto nivel de detalle, porque podemos también hacer mediciones sobre estos datos que nos permitan cuantificar diferentes elementos, áreas de bosques, áreas de crecimiento urbano, áreas de cultivo, movimiento de tierras, etc. Daniel me pregunta respecto al uso del LIDAR que ya se ha utilizado en algunos países. Sí, el uso del LIDAR es muy importante, Daniel. De hecho, es una de las tres pues, áreas troncales a partir de las cuales se pueden derivar datos del terreno. Y pues permite obtener datos de nubes de puntos, como estos que mostrábamos aquí, con mucho nivel de detalle y con mucha precisión, ¿no? O sea, se pueden tener espaciamientos en el terreno de 25 centímetros con mucha precisión. Se pueden combinar las diferentes técnicas. Hay otras maneras en que también se pueden generar también
nubes de puntos. Entonces, yo les voy a platicar un poquito de ello más adelante. Entonces, todos estos procesos están dentro, digamos, de las funcionalidades genéricas que buscamos en las aplicaciones que nos permitan utilizar esta información, explotar esta información para nuestras aplicaciones. ¿Cuáles pueden ser algunas ya de los enfoques más especializados? Vamos a ver ahora algunos flujos de trabajo con más detalle. Como les decía, no nos da tiempo de ver toda la gran diversidad de opciones que podrían haber. Nos interesa mucho escuchar su opinión y a partir de este feedback que ustedes nos proporcionen, poder desarrollar otras sesiones, digamos, ya más enfocadas a ese interés que ustedes nos hagan llegar. En este caso vamos a ver un enfoque muy particular hacia las aplicaciones forestales. En este caso, estoy utilizando un bloque fotogramétrico. En este caso son imágenes, pueden ser fotografías aéreas de cámaras fotogramétricas convencionales o cámaras digitales, para generar un bloque. Un bloque es un conjunto de fotografías que ya están ajustadas de acuerdo a las condiciones con las que fueron adquiridas por el sensor. Esta es dentro de los diferentes aspectos de las aplicaciones espaciales. Este es el primer paso, casi siempre. Ya sea que se trate de fotografías o de imágenes satelitales, la parte de fotogrametría o de procesos fotogramétricos es siempre el primer paso. No voy a entrar en detalle en la parte fotogramétrica, simplemente voy a comentarles que a partir de este bloque podemos derivar una serie de datos, como son los modelos de elevación del terreno, ortofotos y mosaicos, pares estereoscópicos y datos vectoriales restituidos. Estos son los insumos, es de donde viene la información que utilizamos posteriormente para nuestros diferentes análisis. Y vamos a ver un poco en qué consiste. Este es el bloque que les voy a mostrar a continuación. Y este bloque es de una serie de fotografías de una cámara fotogramétrica convencional. También les voy a mostrar cómo se ve con respecto a una cámara digital y que puedan ver la diferencia en cuanto a el avance de las tecnologías. La parte significativa de este bloque es la explotación que se puede hacer directamente de la información. Por ejemplo, ya una vez que tenemos el par estereoscópico, aquí directamente podemos hacer una identificación o un análisis, una categorización de las características del bosque o de esta zona de vegetación que vemos. Vamos a verlo un poco directamente con el software. Voy a mostrarles, esta es la versión 2013 de Erdas Imagen. Aquí yo voy a abrir un proyecto fotogramétrico. No, perdón, antes de abrir el proyecto, déjenme mostrarles las imágenes. Esta es una imagen de la cámara fotogramétrica, cuyo bloque les voy a mostrar a continuación. Esta es hay mucha información de este tipo en nuestros países, mucha de ellas es histórica, entonces pues es un gran acervo que nos permite identificar cómo se ha dado el cambio en los diferentes recursos naturales. Cuánto ha disminuido o aumentado el bosque, cómo se han modificado las zonas hidrológicas o cuál es el estado de los ríos o el crecimiento urbano en áreas pues de preservación o en áreas de cultivos, ¿sí? Aquí pueden ver el nivel de detalle que podemos observar en este tipo de imagen. Es un medio físico, análogo, que ha sido escaneado. Por eso lo vemos
Lo vemos de esa forma. Dentro de todo, pues tiene bastante nivel de detalle. Voy a abrir aquí dos ventanas para mostrarles esta misma zona. Oh, perdón, la abrió en la misma ventana. Esta misma zona puede ser un área diferente, pero con una cámara digital. Esta ya es una tecnología mucho más moderna y el tamaño de píxel, pues desde luego es mucho más detallado. Pues aquí podemos obtener otro nivel de detalle en cuanto al tipo de información y pues hay una serie de consideraciones de procesamiento fotogramétrico, ya sea en un caso, bueno, de que vean nada más las características de las imágenes. Muy bien, voy a mostrarles ahora el bloque que vamos a utilizar en este primer flujo de trabajo. Voy a abrir un bloque fotogramétrico. Una de las características de esta versión 2013 es que todos los diferentes componentes del software los podemos ya manejar dentro de la interfase Ribbon de una manera muy accesible. Aquí podemos ver, este es el bloque, aquí veo las imágenes que conforman el bloque, las ortofotos, los datos de terreno que han sido derivadas de esta información. Y bueno, aquí si yo selecciono alguna de las fotografías, pues me hace el cambio en la pantalla de visualización. En todo momento podemos estar viendo la información. Vamos a ver Roger me pregunta qué cantidad de píxeles tiene esa cámara. Esa cámara es una DMC, Roger, que tiene 12 micras de tamaño de píxel. Voy a desplegar este par estereoscópico. Aquí estoy viendo solo una imagen, pero voy a desplegar el par estereoscópico de esta zona para ver cómo podríamos hacer una cuantificación de esta zona de bosque. Aquí vemos cómo al momento de que yo abrí el bloque fotogramétrico, pues tenemos una pestaña donde tenemos todas las herramientas para armar el bloque y hacer diferentes procesos derivados. Aquí en este caso yo voy a abrir esta aplicación que es Stereo Analysis para Imagen y nos va a desplegar con analizos, en este caso, el par estereoscópico que yo selecciono. Aquí voy a abrir una herramienta que se llama, es el selector de estereopares, de manera que yo pueda cambiar el estereopar que estoy visualizando al más apropiado. Y yo aquí puedo ver la distribución de mis fotografías y seleccionar el estereopar más adecuado para el área que voy a visualizar. En este caso, quisiera que fuera esta área por las características de la zona de bosque que vamos a ver. Entonces, voy a hacer un acercamiento a esta zona. Lo importante de estos esquemas de visualización, por ejemplo, estereoscópica, si notan aquí en la parte inferior, ¿sí?, donde estoy señalando ahora con el cursor, ahí estamos viendo las coordenadas X, Y, Z en todo momento de la marca flotante. Esta marca puede subir y bajar en el terreno. Noten cómo ahí estoy modificando la elevación, ¿sí? Es la elevación de la marca. La estoy subiendo y la estoy bajando sobre el terreno. Bueno, yo puedo activar aquí esta opción de Terrain Following Cursor de manera que la marca se vaya actualizando automáticamente al terreno. Aquí podemos ver cómo el terreno tiene una elevación aproximadamente de 400 metros sobre el nivel medio, ¿sí? Y bueno, aquí incluso baja un poco.
Tenemos que ubicar el mismo punto, bajo un poco. Si me voy aquí a esta zona de vegetación, aquí tenemos 406 metros, y, o sea, 3 metros más altos. Esta zona de vegetación tiene 3 metros de diferencia. Sin embargo, esta zona de aquí, noten, tiene 429 metros. Aquí tendríamos que ir haciendo una serie de estimaciones en cuanto a la variación de las elevaciones en esta zona de bosques. Cuando tenemos estas zonas así muy densas, pues podemos hacer una estimación con base en las características del terreno, pero aquí el terreno puede tener una modificación también. Podemos ver las diferencias en las características de los árboles, ¿sí? Las copas, por ejemplo, qué tamaño son, y podemos hacer una serie de mediciones directamente en la pantalla estéreo que nos den datos más detallados. Por ejemplo, voy a hacer una medición muy rápida aquí. Por ejemplo, si yo midiera este polígono, simplemente tomando en cuenta las características del terreno, voy a medir de esta forma, digamos así, simplemente. ¿Okay? Ahí termino el polígono. Aquí nos da el área y la longitud, pero también nos da la diferencia de Z en los diferentes elementos que fuimos midiendo, las coordenadas de los puntos con la variación de elevación entre cada uno de los puntos y la pendiente. Entonces podemos medir, pues cuantificar estas áreas, pues, dependiendo del nivel de detalle que tengan nuestras imágenes o nuestras fotografías, las diferentes zonas que estamos analizando. Aquí podemos digitalizar información y bueno, hay varias herramientas que nos permiten hacer restitución de datos. Aquí, si yo solamente estoy visualizando los datos, no estoy haciendo algún proceso de generar nuevas capas de información, bueno, esto simplemente son mediciones de referencia, pero podemos también crear capas de información tridimensional en formato 3D Shapefile, que me permitan pues derivar esta información para otros usos. Ahora, también como parte, una parte significativa del uso de estos pares estereoscópicos es que a partir de esta información podemos derivar datos del terreno, modelos de elevación digital o, en el caso siguiente que les voy a comentar, nubes de puntos. Hace un rato, Daniel me preguntaba sobre el sensor LIDAR. ¿Sí? En el sensor LIDAR, el láser va montado en el avión. Sin embargo, utilizando fotografías como esta o como la anterior que les mostraba, podemos derivar también nubes de puntos. Voy a mostrarles una nube de puntos donde podamos identificar algunos datos de vegetación o de bosque. Aquí estamos viendo la nube de puntos en formato LAS, que es un formato estándar. Vemos cómo aquí en la interfase nos abre una nueva pestaña que dice Point Cloud, nube de puntos. Y bueno, aquí yo puedo definir varios métodos de despliegue de la información dependiendo de cómo haya sido generada. Si es un LIDAR aerotransportado, yo puedo tener información de los retornos, por ejemplo, ¿sí? Entonces puedo desplegar esta información también. Si es información mixta, mezclada con datos derivados de imágenes de alta resolución, puedo desplegarlos como RGB. ¿Sí? Como RGB significa que yo tengo una codificación, ahí pueden ver, ¿sí? Estoy identificando, aquí hay algunas zonas como árboles, aquí hay unas zonas como construcciones,
y vamos viendo el nivel de detalle de la información. Sin embargo, cuando tenemos este tipo de datos, muchas veces la mejor manera de visualizarlos es en tercera dimensión. Voy a desplegar la ventana tridimensional de la nube de puntos para que puedan ver el nivel de detalle en la zona de los árboles. Esto, desde luego, depende, ¿sí?, del GCD con el que se adquiera la información, si se trata de un LIDAR aerotransportado o si se trata de imágenes de alta resolución, pues del tamaño del píxel, ¿no? Los algoritmos para extracción de este tipo de datos nos permiten extraer píxeles uno a uno. Si la imagen tiene 50 centímetros de tamaño de píxel, podemos extraer una densidad de números de puntos de cada 50 centímetros. Entonces, poder tener estos datos y entonces aquí sí cuantificar las alturas de los diferentes de las diferentes coberturas boscosas. O combinar también con la información del terreno. Aquí vemos algunos ejemplos más de estos datos. Todas estas son nubes de puntos que han sido derivadas a partir de imágenes de alta resolución. Y pues dependiendo de la resolución de la imagen, es el tipo de nivel de detalle que podemos obtener. Este es un flujo de trabajo, digamos, muy sencillo, orientado específicamente a la parte de bosque. Sin embargo, la parte de vegetación, yo diría que es una de las más extensas cuando estamos hablando de los flujos de trabajo. Aquí, pues tenemos que tomar una serie de consideraciones. No podemos entrar a ver todo este flujo de trabajo a detalle. Voy a explicarlo brevemente nada más. Por lo general, pues para todos los estudios de vegetación necesitamos datos del infrarrojo y del rojo en el espectro visible. Las imágenes a color, como las fotografías que veíamos anteriormente, tanto la de cámara digital como la de cámara fotogramétrica, adquieren datos únicamente en el espectro visible, pero están mezclados. No hay separación de datos en el espectro. En una imagen multiespectral sí tenemos una separación espectral de los elementos. Entonces, para hacer, por ejemplo, discriminación de vegetación, estas bandas, la banda del rojo, la banda del infrarrojo o la banda del infrarrojo medio, la banda 5, también es muy importante. Hay diferentes procesos que se realizan con este tipo de información. Entonces, partimos de una imagen multiespectral y hay una etapa de preprocesamiento. Muchas veces necesitamos hacer una serie de correcciones atmosféricas, radiométricas, correcciones geométricas o incluso ortorrectificación antes de entrar específicamente a la etapa de procesamiento para el flujo de trabajo específico de vegetación, o sea, para identificar cultivos, por ejemplo. Hay varios tópicos, varios puntos de vista técnicos respecto a si tenemos que ortorrectificar antes de clasificar, etc. Sin embargo, pues es un hecho que en muchas ocasiones tenemos que partir de imágenes corregidas atmosféricamente o radiométricamente y pues desde el punto de vista de la precisión con el que vamos a ubicar cierto rasgo, pues podemos o no
georreferenciar u ortorrectificar las imágenes. Por eso, bueno, aquí yo omití, me equivoqué aquí, un error de dedo, es etapa de preprocesamiento. Preprocesamiento quedan todas estas funciones que son generales para cualquier tipo de flujo de trabajo que vayamos a realizar. Y cada una tiene su flujo de trabajo particular. Perdón, voy a ver, aquí hay una pregunta. Roger preguntaba, ¿las cámaras para realizar moves de puntos son digitales o cámaras corrientes con buena resolución? Para hacer un ajuste de bloque puedes utilizar cualquier tipo de cámara, Roger. Básicamente tienes que crear o definir cuáles las características geométricas de esa cámara. Y bueno, sí hay una variación en cuanto a la calidad, desde luego, y también en cuanto al área que cubre cada imagen. Daniel pregunta, en caso de tener información conformada por una nube de puntos, requiere de mucho más trabajo de procesamiento para tener información ya utilizable para una toma de decisiones. Depende de la información que vayas a derivar, Daniel. La nube de puntos te da los datos del terreno específicamente y tú puedes ahí clasificarlos. Clasificar lo que sea edificio, lo que sea vegetación, lo que sea suelo, lo que sea agua. Y pues dependiendo de lo que vayas para lo que necesites, esa información del terreno. Hay ciertas aplicaciones, por ejemplo, de infraestructura, que requieren mucho nivel de detalle, y hay otras, o por ejemplo, monitoreo de inundaciones, necesitas mucho nivel de detalle y mucha precisión, además. Pero si vas a generar una ortofoto de escala 1.5000 o 1.10000, pues a lo mejor no necesitas tener tanto nivel de detalle. Entonces, por ejemplo, aquí la ortorrectificación es un paso de preprocesamiento donde necesitamos tener ese modelo del terreno. Los modelos del terreno se pueden derivar en diferentes formatos y, bueno, lo importante es que nos permiten corregir esas deformaciones inherentes a la toma de la imagen. Ya una vez que tenemos nuestras imágenes corregidas, ¿sí? Estas son las imágenes que utilizamos ya en las diferentes etapas de procesamiento. Los procesamientos más genéricos o iniciales para los flujos de trabajo de vegetación están orientados a la discriminación espectral, por ejemplo, cuando hacemos una extracción de bandas. Sí, ya sabemos que en el infrarrojo tenemos la respuesta de vegetación más intensa, más alta. Entonces puedo extraer la banda 4, la que corresponde al infrarrojo, y hacer una serie de procesos de segmentación únicamente con esa imagen, únicamente con esa banda. Podemos aplicar índices, que son pues, prácticamente álgebra de bandas. Vamos a ver un poco más a detalle de este proceso. Podemos hacer análisis de componentes principales. Hay un algoritmo específico para vegetación que se llama transformación de Taslet-K. Y también podemos hacer procesos de clasificación, que voy a hablar un poco más a detalle de clasificación más adelante. Cada uno de estos deriva información diferente. Con la clasificación, desde luego, podemos establecer o generar productos que me permiten establecer categorías detalladas entre las diferentes coberturas, y hay muchos métodos para hacer estos procesos. La transformación de Taslet-K y el análisis de componentes principales nos permite hacer una diferenciación entre pues, los diferentes rangos de vegetación, y los índices y las extracciones de bandas nos permiten pues, definir cómo aplicar un lente de aumento específicamente a la vegetación. O sea, podemos discriminar
claramente la vegetación de todo lo que no sea vegetación. Y bueno, cuando combinamos estos diferentes datos, pues podemos ir aplicando o ir generando una serie de información ya muy específica. Vamos a ver un poco más a detalle, ya como les digo, no podemos ver todo aquí, pero sí voy a mostrarles algún caso muy sencillo donde podemos aplicar un flujo de trabajo de esta naturaleza sencilla, ¿no? Aquí podemos ver algunos de los índices que podemos aplicar. Y bueno, cuando empiezo a trabajar con índices, pues tengo mi imagen multiespectral y ya una vez que hago el proceso del índice, aquí pueden ver cómo tenemos diferentes resultados. Aquí la vegetación que aparece en rojo o en diferentes tonos de rojo en la imagen multiespectral desplegada con una combinación de bandas infrarrojas, la vemos más oscura con este índice y la podemos ver más matizada con diferentes tonos o con diferencias en la discriminación de la vegetación utilizando otras combinaciones de índices o otras combinaciones de ojos. Vamos a ver cómo podríamos hacer este proceso en el software. Aquí tengo dos imágenes. Voy a desplegar dos ventanas. Aquí tenemos, es una zona de vegetación urbana. Porque quiero aplicar una forma de procesamiento pues más especializada. Aquí podemos ver las dos imágenes. De manera, digamos, directa, aquí podemos ver que hay una variación significativa del 2000, de mayo del 2000 a octubre del 2001 en estas dos imágenes. Si yo las sobrepongo, yo las despliego una sobre otra, puedo aplicar una visualización, digamos, comparativa entre las imágenes. Noten, aquí estoy desplegando las dos imágenes y estoy aplicando una herramienta que se denomina Swipe para desplegar una imagen y otra. Aquí podemos ver lo que cambió entre una fecha y otra. Si yo quisiera cuantificar estos datos de vegetación, ¿sí? Una manera muy rápida de hacer esta cuantificación es a través de un índice de vegetación. El índice normalizado de vegetación, o el NDVI, me permite obtener un realce espectral orientado hacia la vegetación. Por ejemplo, esta es la imagen del 2000, ¿sí? Voy a desplegar el índice de vegetación de esa fecha y aquí pueden notar cómo las zonas de vegetación se ven muy brillantes. Este índice de vegetación solo tiene una banda, a diferencia de la imagen espectral que tiene varias bandas. ¿Cómo se calcula este índice? Aquí en el menú de raster seleccionamos la opción de un supervisor y aquí tenemos NDVI o directamente índice. ¿Sí? Este tipo de proceso está considerado dentro de los algoritmos de clasificación no supervisada. Entonces, aquí estoy abriendo la interfase de índices para que ustedes puedan ver cómo funciona. Aquí yo selecciono cuál es la imagen que quiero procesar
y le indico de qué sensor se trata. ¿Sí? En este caso es una imagen de GEOEYE multiespectral. Entonces, al momento de que yo selecciono ese sensor, las características del índice se reajustan. Aquí vemos las bandas que tiene ese sensor y cuáles son el rango espectral, la longitud de onda y el ancho de la longitud de onda que estamos utilizando. Si yo hubiera seleccionado Landsat, por ejemplo, bueno, tiene que ser Landsat 4. Aquí hay una diferencia en las bandas. Entonces es muy importante seleccionar aquí el sensor adecuado al tipo de imagen que estamos utilizando. Y bueno, estos son todos los índices que podemos aplicar a las imágenes GEOEYE multiespectrales. Y aquí nos está dando la fórmula. ¿Sí? El índice normalizado de vegetación es un cociente entre la resta del infrarrojo menos el rojo con el infrarrojo más el rojo. Hay otros índices también orientados a vegetación. Por ejemplo, este MSAVI2 es otro índice que también utiliza el infrarrojo y el rojo. Y bueno, noten, es una fórmula diferente. Estos son todos los índices que se aplican para este tipo de sensor. Si yo activo esta opción aquí de Show All, estos son todos los índices. Noten como aquí hay muchos más índices que, bueno, no serían todos los que son aplicables a GeoEye. Entonces aquí escribimos un archivo de salida y se genera este resultado o esta imagen. Es una imagen en escala de grises de 16 bits, un sign. Una sola. Y bueno, si vemos el índice de vegetación de la imagen de 2011, aquí vemos como pues, la zona brillante pues, tiene una disminución significativa. Sin embargo, hay muchos otros cambios en la vegetación. Esa zona que vemos ahí en la parte inferior es como la más evidente, pero hay otras zonas. Si yo quisiera hacer una estimación muy detallada, ¿sí?, del cambio de la vegetación en esta zona, una manera muy precisa de hacerlo sería a través de un modelo, o sea, un programa que pueda comparar un píxel con respecto al otro. Jimena pregunta si tiene alguna ventaja que el NDVI sea de 16 bits. Sí, y es por el tipo de dato que se está almacenando. El NDVI, como puedes ver, es de punto flotante. Entonces, por eso necesitamos que sean 16 bits para poder almacenar esos diferentes valores. La vegetación se va a mover en un rango de, digamos, de punto 35.3 a punto 4 aproximadamente, o punto 42. Entonces, de esa manera podemos seleccionar de manera muy detallada la vegetación. ¿Qué es lo que vamos a hacer con el modelo gráfico? ¿Sí? Voy a abrir una herramienta que se llama Spatial Model Editor y voy a desplegar un modelo gráfico que me va a permitir comparar estas dos imágenes. Las imágenes multiespectrales que veíamos anteriormente. Este es el modelo gráfico que voy a aplicar para procesar estas dos imágenes. Estos modelos se pueden crear, ¿sí? Aquí estoy creando una imagen, dos imágenes de entrada de dos fechas diferentes, ¿sí? Y vamos a hacer una extracción de bandas.
vamos a extraer la banda 4 y la banda 3, que es el rojo y el infrarrojo. Y fíjense, voy a calcular aquí directamente el NDVI. Ya que calculo el NDVI, entonces voy a seleccionar el rango que me interesa, donde está la vegetación. Aquí estoy seleccionando pues, prácticamente toda la vegetación, del punto 2 al punto 6. Y esto es simplemente para encontrar toda la parte de vegetación. Y después voy a discriminar el cambio entre esas imágenes. Perdón, una disculpa, sonó el teléfono. Y bueno, finalmente voy a generar un raster temático donde yo pueda ver los resultados. Este modelo se ejecuta y el resultado de ese modelo, voy a desplegar la imagen de 2011 y el resultado. Aquí podemos ver el cambio en las dos imágenes. Este es un layer de tipo temático. Entonces podemos ver la tabla de atributos de ese layer. En magenta estamos viendo la vegetación que se perdió. En el color verde claro vemos la vegetación que no había vegetación y pues se forestó, por así decirlo. Y en color verde oscuro vemos lo que era vegetación en ambas fechas. Entonces, pues bueno, sí hubo una zona de cambio. Freddy pregunta si existen este tipo de modelos en Airbus Imagen. Sí, son las dos opciones, Freddy. Aquí en el menú de raster, tú tienes la opción de Change Detection. Aquí hay una serie de algoritmos que tú ya puedes usar para generar un layer muy similar a este. O se puede utilizar este módulo, el DeltaQ, que es como que muy especializado para el cambio. O puedes generar ese modelo como el que acabo de mostrar. De hecho, en el caso de los índices, por ejemplo, aquí si yo selecciono el índice, ¿sí? Por ejemplo, este NDVI, y le doy clic aquí a la opción de View, este me muestra el modelo que se está aplicando para la ejecución del índice normalizado de vegetación. Aquí lo puedo ver. Con esta opción, todos los algoritmos que tengan aquí la opción de View, ustedes pueden ver aquí el modelo. Y bueno, la recomendación sería que lo salvaran con otro nombre para que esos son los modelos que están en la librería interna del software. Entonces es conveniente que tengan una librería de modelos especial, ¿no? Diferente. Estos son los modelos genéricos, ¿no? Y bueno, todavía tenemos la interfase clásica del Model Maker. Si ustedes ya han trabajado con estos modelos y se han creado modelos en la versión clásica del modelador gráfico, estos se pueden incorporar en el nuevo Spatial Model. Este es nuevo de la versión 2013 y bueno, pueden incorporar también lenguaje o rutinas de Python. Entonces, extiende en realidad la capacidad de procesamiento. ¿Sí? Muy bien. Voy a regresar a la presentación. Hay otros procesos que podemos realizar tomando en cuenta los datos espectrales. Uno de ellos es la segmentación. Este proceso de
este proceso de segmentación a través del módulo de Imaging Objective nos permite hacer una clasificación donde tomemos en consideración, además del valor espectral, también otras características de los elementos. Por ejemplo, la textura, el tamaño o la forma que tienen estos elementos. Entonces, aquí podemos ver algunos de los resultados aplicados en esta imagen y cómo estamos agrupando, digamos, las características de los píxeles en esta imagen para generar un layer vectorial de estas características. Entonces, es una clasificación orientada a objetos. La clasificación multiespectral tradicional únicamente toma en cuenta el valor espectral del píxel, pero con la clasificación orientada a objetos podemos tomar en cuenta el valor del píxel u otros rasgos. Roger pregunta si se podría hacer algún índice para evidenciar estructuras arqueológicas. Ahí hay varias aplicaciones, Roger. Dependería del tipo de imagen del que dispongas para hacer esa interpretación. Yo sé de usos del radar para ese tipo de aplicaciones, y pues depende también de dónde esté la estructura que estás tratando de identificar. Hay más que índices, hay una serie de realces direccionales que se pueden aplicar en las imágenes, y entonces ya te marcan ciertas características de la forma del terreno, por así decirlo. Son los que se utilizan en estudios geológicos. Todo lo que es aplicaciones para recursos minerales o aplicaciones geológicas utiliza índices direccionales y también índices espectrales, ¿no? Tal vez habría que, en el caso particular, ver una combinación de ambos. Vamos a ver el último flujo de trabajo del día de hoy. Es para usos del suelo. Vamos a ver un poquito acerca de clasificación. En este caso, un aspecto que es importante y que en realidad se puede considerar para todos los demás flujos de trabajo es que a partir de las imágenes fuente se realice una evaluación de la precisión de los datos en el terreno, ¿sí? Precisión XY, y si se tiene información de elevación, pues también qué precisión en Z tiene el modelo de elevación. Dependiendo de esta evaluación, ¿sí?, y de para qué se vaya a utilizar el resultado, pueden ser necesarias algún nivel de corrección geométrica. Aquí hay un tema, yo decía, hay una discusión sobre si georreferenciar o realizar cualquier tipo de preprocesamiento antes de clasificar. Ahí, bueno, yo creo que si se trata de una imagen hiperespectral y se van a tomar datos ahí de espectrómetros tomados directamente del campo, y va a ser una cuestión muy detallada, sí, ahí la recomendación es utilizar los datos lo más originales posibles, que no se tenga ningún tipo de procesamiento posterior. Cuando se trata de imágenes multiespectrales o de fotografías aéreas que se vayan a utilizar para este proceso, realmente las bandas son demasiado anchas, ¿sí?, en términos espectrales. Entonces, se pueden clasificar, aunque, bueno, no va a haber una gran variación del resultado final, ¿no? Hay varias referencias bibliográficas a ese respecto, y bueno, dependen principalmente de la aplicación. En algunos casos, yo he sabido también de pues aplicaciones
que por el nivel de detalle con el que se requiere hacer la identificación de los elementos o de los objetos, las imágenes se fusionan. Se hace una fusión espectral donde se combina una imagen pancromática de un píxel pequeño con una imagen multiespectral con un píxel más grande. Entonces, pueden haber diferentes niveles de preprocesamiento antes de un proceso de clasificación espectral. Aquí no me estoy refiriendo a ningún tipo de procesamiento hiperespectral. ¿Sí? Este procedimiento aplica únicamente a imágenes multiespectrales. ¿Sí? Estamos hablando de pues, la gran diversidad de imágenes de alta resolución. Existen Landsat, Formosat, Deimos, Aster. Bueno, Aster tiene también una serie de características adicionales, pero bueno, también se puede tomar en consideración. Y bueno, tenemos dos áreas o dos líneas troncales, que son la clasificación supervisada y la no supervisada. Y bueno, en el primer caso tenemos una serie de procesos automatizados y en el segundo caso tenemos una serie de toma de muestras a partir de las cuales se realiza el proceso de clasificación y bueno, podemos enriquecer este proceso para generar información mucho más detallada a partir de la utilización de diferentes algoritmos para la clasificación y bueno, tomar en consideración también, si así fuera necesario, clasificadores de lógica difusa. Es decir, un píxel puede pertenecer a una o a varias clases, ¿sí? Dependiendo de la resolución de la imagen. Un aspecto importante es que en ambos casos, bueno, en todos los casos más bien, la clasificación nos genera un archivo temático. O sea, es un archivo raster con una tabla de atributos asociada y hacemos diferentes procesos de recodificación para generar nuestro proceso final. ¿Sí? La clasificación es uno de los procesos más extensos o con más consideraciones tenemos que prever para desarrollar un flujo adecuado a las características de cada usuario, de cada aplicación. Y bueno, muy importante es tener una evaluación de la precisión de esa clasificación. Esta, pues, la podemos hacer con datos de campo. O sea, no me refiero a espectrómetros, sino a datos en esta coordenada XY. Se trata de este tipo de vegetación o del cultivo X o del tipo de suelo Y, ¿no? Hay que tener esa verdad de campo, por así decirlo, verdad del terreno, para compaginar y saber, bueno, de esta datos que yo tengo en el terreno, cómo clasificó el software. Y bueno, todos los diferentes resultados se pueden integrar. Podemos hacer una extracción adicional de datos, por ejemplo, lo que comentaba con la segmentación. Si vamos a hacer una extracción específica de elementos urbanos o si vamos a combinar con imágenes hiperespectrales para identificar cierto tipo de mineral o de material, entonces ya se pueden integrar con otras capas de información. En el caso específico de la clasificación supervisada, el flujo de trabajo es bastante directo, ¿sí? Tenemos la toma de muestras y hay un proceso de evaluación de esas muestras. ¿Vale? No el primer elemento que yo tome es siempre el mejor. Necesito determinar si esa muestra, que es una pequeña área representativa de píxeles del componente que quiero clasificar, está realmente siendo significativa para el proceso de clasificación. Después tenemos también diferentes métodos para hacer el proceso de clasificación y obtener al final una imagen clasificada
que está compuesta por un archivo raster temático con una tabla de atributos. Aquí veamos un ejemplo del editor de firmas. Cuando tenemos la imagen desplegada, utilizamos herramientas de digitalización para capturar ese grupo de píxeles muestra que vamos a utilizar para clasificar toda la imagen y, bueno, vamos generando, cada muestra que yo tome se va a convertir en una clase y hay diferentes maneras en que podemos evaluar esas clases. Por ejemplo, puedo aplicar una preclasificación, por ejemplo, tomo una muestra de vegetación y le digo, ilumíname todas las áreas que se van a clasificar con esa muestra. Y aquí puedo ver esos elementos. Se llama Image Alarm, o sea, me muestra una preclasificación. Todos estos serían los que se clasificarían con esa muestra. Entonces puedo ahí hacer diferentes ajustes en las características espectrales de mi muestra para agrandar o disminuir la clase. También puedo ver si las clases tienen separación espectral con otra o si se combinan. Noten aquí estas dos muestras están separadas, son dos histogramas. Y aquí vemos, casi parece que fuera el mismo histograma, ¿sí? O sea, en esta banda, en la banda 1, esta muestra de bosque deciduo y de zona de crecimiento están prácticamente una sobre otra. Sin embargo, en la banda 5, esas mismas dos muestras se ven completamente separadas. Eso quiere decir que hay una diferenciación espectral entre las muestras. Lo ideal sería que en las bandas más representativas las muestras se vieran de esta forma. Eso nos da la certeza de que el píxel va a ser asignado a la clase correcta. La razón de la existencia de los clasificadores FOSSI es porque un píxel puede tener esta característica, puede pertenecer a una clase o a otra. Hay zonas de sobreposición espectral. Entonces, voy a mostrarles, ya casi para terminar, un poco de estas características. Aquí tengo una serie de imágenes. Voy a mostrarles directamente en la pantalla. Esta es una imagen de Landsat 5 y esta es una imagen de Landsat 7. Aquí podemos ver pues que hay una zona de cambio significativo entre estas dos imágenes. Hay algunos años de diferencia entre una y otra. Podemos ver ahí cómo cambia la zona urbana. Y bueno, esta imagen más reciente también tiene una serie de nubes, ¿sí? Estas siempre afectan a los diferentes procesos y bueno, aquí podemos ver clases bien determinadas, ¿no? O sea, vemos una zona de bosque, una zona de suelo, zonas de cultivo, zona urbana, infraestructura, agua, etc. Entonces, una manera de hacer o de complementar este proceso, por ejemplo, si se trata de clasificación, es también a partir del NDVI, ¿sí? Aquí podemos ver cómo el índice normalizado de vegetación nos muestra muy claramente la parte de la vegetación. Yo podría hacer un modelo, ¿sí? Si quiero afinar con mucho detalle la clasificación, puedo hacer un modelo gráfico. Voy a abrir ahora un editor de Model Maker tradicional. Este es probable que ustedes también lo hayan utilizado. Clasificación. Voy a hacer una máscara de vegetación. Para hacer esta máscara de vegetación, que yo pueda, digamos, acotar las áreas que voy a clasificar, voy a utilizar el NDVI. Digamos, mi archivo de entrada es este NDVI que estoy procesando.
Y aquí le estoy dando el rango, ¿sí? O sea, todo lo que sea mayor a 0.38 le va a dar el valor de 1, o de otra forma lo va a hacer 0. Esta es la fórmula que voy a aplicar aquí y voy a generar un archivo temático de este modelo. Ese es un modelo muy, muy sencillo. Aquí podemos ver el resultado de ese modelo que les acabo de mostrar. Noten, voy a apagar el NDVI, ¿sí? En el color verde estamos viendo principalmente las zonas de vegetación, tanto de cultivos como de bosque. Esta máscara, pues necesitaríamos generalizarla un poco. Hay un poco de dispersión de píxeles en algunos lados, pero se pueden aplicar diversos filtros de vecindad para poder obtener un área mucho más generalizada. Pero lo más importante aquí, fíjense, por ejemplo, las nubes. Ninguna nube está interfiriendo, ni la sombra de la nube, en las áreas de vegetación. Pues podemos utilizar estas opciones para pues definir o acotar mejor las áreas que vamos a clasificar. Voy a cerrar estas capas. Voy a abrirla en una nueva ventana para ver las dos imágenes. Muy bien. Yo hice un proceso de clasificación tanto supervisada como no supervisada en ambos casos, ¿sí? Voy a mostrarles el resultado del proceso de clasificación no supervisada. Aquí estamos generando pues una gran cantidad de clases en la imagen, ¿sí? Aquí, perdón, esta es la TM y esta es la TM7. Aquí podemos ver la clasificación no supervisada en ambos casos y bueno, aquí vemos cómo la zona de nubes pues sí está causando afectación al momento de clasificar la zona urbana. Aunque hay una buena diferenciación de la vegetación, en la zona urbana las nubes nos están afectando. Esto, la clasificación no supervisada es siempre un muy buen primer paso para ver cómo se están comportando nuestros datos antes de clasificar. Como resultado de la clasificación supervisada, aquí está esta clasificación supervisada que se ejecutó en este caso, se aplicó con un componente de lógica difusa. Entonces, tiene varias bandas. Típicamente, el resultado de una clasificación tiene una sola banda, pero aquí estamos viendo varias bandas. En este caso, este proceso, cuando aplicamos la clasificación, nos da aquí una alternativa para poder generar una clasificación difusa, considerando que un píxel puede pertenecer a dos o más clases, dependiendo de las características de la imagen que estemos utilizando. Este tipo de resultado después se puede postprocesar y aquí podemos ver cómo, si bien esta imagen no tiene el nivel de detalle que vemos aquí vemos una serie de píxeles ultra detallados, y si vemos la tabla de atributos, vemos que hay 36 clases en toda esta imagen. Este es el resultado directo de la clasificación no supervisada. Aquí tenemos muchas menos clases y bueno, ya tenemos identificado, tenemos 16 clases únicamente
y podemos ver a qué elementos corresponden. Nubes, sombra de nube, cultivos, etc. Bueno, aquí podemos ver las áreas de las nubes ya clasificadas. Incluso está un poco más generalizada la información y prácticamente estaría pues como lista, salvo algunos ajustes, para convertirse a vector, por ejemplo. Aquí todavía tendríamos que hacer muchos más procesamientos para ir haciendo la agrupación de píxeles. Voy a regresar a la presentación. Ya nos queda poco tiempo. Veíamos el caso de la generación de los modelos gráficos. Aquí estoy mostrando un modelo gráfico, cómo se genera en Nardas Imagen. Una cuestión muy importante a partir de estos modelos es que ya una vez generados, podemos publicarlos en una página, en un portal web y poder poner a disposición de usuarios que no cuenten con el software una alternativa de procesamiento junto con un catálogo de datos. O sea, los datos para aplicar el proceso también están dentro de este catálogo junto con el modelo. Aquí estamos viendo la aplicación de este modelo para generar un sombreado de relieve, tal y como lo hicimos en Nardas Imagen a través de un portal web. Este portal es un portal genérico que utilizan los diferentes productos servidor de Internet Geospatial, y de esta manera pues se seleccionan los datos que están en un catálogo y se aplica o se ejecuta un proceso. El resultado de ese proceso queda también contenido dentro del catálogo para que otros usuarios puedan utilizarlo de acuerdo pues a los permisos que tenga cada usuario. Y bueno, finalmente, toda la información que generamos, toda la información vectorial se puede integrar dentro de nuestro producto GIS, que es Geomedia. Aquí estamos viendo un poco de la interfase del software para hacer diferentes procesos de etiquetado. El manejo, el ejemplo que estamos viendo aquí es de etiquetado, pero se pueden hacer muchos otros procesos de análisis espacial sobre vectores. Aquí estamos viendo la creación de una serie de reglas para desplegar el nombre de las calles de una manera dinámica en esta cobertura, de acuerdo pues, al nivel de acercamiento que vayamos teniendo en el área. ¿Sí? Ahí estamos pues generando una serie de etiquetas que se van a mantener estáticas en la visualización, y vamos a tener otro grupo de etiquetas que van a estar dinámicas. Cada una de las capas va a tener su propia regla o su propia simbología para el despliegue de la información con base en sus atributos, y voy definiendo las reglas de acuerdo a si se trata de elementos de puntos, de líneas, de polígonos, y bueno, las etiquetas se despliegan de acuerdo a esas características. Aquí vemos algunos detalles. Cuando hago un acercamiento, pues nos va mostrando con mayor detalle estas etiquetas que vamos generando de manera dinámica en la información. Una de las características que tiene Geomedia es que me permite integrar datos de diferentes fuentes directamente desde la base de datos. O sea, podemos tener una conexión directa a Access, a Oracle, a SQL Server, o tener conexiones de solo lectura a formatos propietarios. Entonces, estos datos que estamos viendo aquí pueden venir desde diferentes
warehouses o desde diferentes bancos de información y poder verse de manera integrada sin tener que preocuparnos por la parte de las proyecciones, por ejemplo. Podemos definir un espacio geográfico independiente y cada fuente de datos puede mantenerse con sus datos también independientes. Y algo que es muy importante, toda esta información, tal y como la tengamos desplegada en Geomedia, puede ser publicada a un portal web y poder explotar las características de análisis que se pueden tener en un portal de este tipo para desplegar cierto tipo de simbología o hacer cierto tipo de análisis espacial, conectar con diferentes tipos de servicios web y, bueno, hacer ahí diferentes opciones de medición de la información. Las características o la visión de la portafolio espacial de Intergraph para esta versión 2013 es que nuestros usuarios puedan tomar los datos provenientes de diferentes cámaras o sensores que a través de diferentes procesos fotogramétricos puedan generar información para ser analizada, procesada y derivar nuevos productos que puedan ser entonces incorporados en un GIS para otras etapas de análisis que tienen que ver con análisis espacial o análisis de sistemas geográficos y finalmente integrar toda esta información en un portal web para que, pues, la cantidad de usuarios que puedan explotar esa información, pues, masivo el uso de los datos. La cantidad de personas que utilizan datos o que generan datos de fotogrametría es muy pequeña en comparación con la cantidad de usuarios que requieren de visualizar una imagen o de utilizar esa información en un dispositivo móvil o en una tableta. Aquí hay algunos de los temas que son en general pues, importantes en esta versión 2013. Yo enfatizaría la parte del editor de modelos gráficos, que fue un poco de lo que vimos el día de hoy. Toda la parte de manejo de nubes de puntos y, bueno, la integración dentro de la interfaz Ribbon de diferentes funcionalidades del software. En términos generales, las soluciones dinámicas se van, pues, acomodando de acuerdo a las necesidades de cada usuario. Se puede armar una combinación de componentes de acuerdo a lo que sea la necesidad de procesamiento de cada usuario. Hay una serie de productos para hacer, pues, todos los procesos fotogramétricos, todo lo que es producción fotogramétrica. Ahí pasamos a procesamiento de imágenes y explotación, o procesamiento y explotación de imágenes, cartografía y SIG, toda la parte de administración de grandes volúmenes de datos, generación de reportes y mapas web, generación de infraestructuras de datos espaciales, definición de flujos de trabajo corporativos, o sea, ya muy enfocados a edición, por ejemplo, en web, y pues la implementación de aplicaciones móviles y aplicaciones en la nube. Y pues nuevamente volvemos a empezar. Este ciclo de la información espacial, llamamos el ciclo de vida de la información espacial. Necesitamos que los datos sean, pues, constantemente actualizados y poder organizarlos dentro de nuestro catálogo de información para hacerlos disponibles a los diferentes usuarios.